Buenas tardes, hermanos. Que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarles hoy jueves 29 de junio del año 2023. Y, y bueno, también este saludo es para todos aquellos hermanos y hermanas que verán esta clase a través de una grabación. Bueno, pues vamos a dar inicio y quisiera aprovechar a pedirle a nuestro hermano Baldi que sea tan amable de elevar una oración para poder comenzar con la clase de esta tarde. Oramos. Bendito Padre, no podemos dejar de agradecerte mucho en esta oportunidad, porque tú eres tan bueno, porque tu fidelidad ha sido grande sobre nuestras vidas. Nos regalas una oportunidad más para poder compartir este tiempo de aprendizaje. Señor, queremos de que todo lo que recibimos a través de nuestro pastor, nuestro profesor, Señor, para que podamos nosotros aplicar a nuestra vida, aplicar en el ministerio. Señor, bendícenos, bendice en este tiempo que vamos a compartir, bendice a nuestros hermanos que irán a ver las clases grabadas, Señor. Por favor, te pedimos de que tu Santo Espíritu esté obrando en la vida de cada uno de nosotros, también a través de nuestro pastor. Padre, en tus manos nos encomendamos este tiempo de esta clase, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Baldi. Voy a iniciar compartiendo la pantalla de mi presentación. Muy bien, hermanos. Pues ya estamos en la clase número 6 de nuestro curso de Administración Eclesial, hermanos. Nos encontramos a mitad de camino de este interesante curso, ¿verdad? Y voy a compartir a continuación con ustedes el tema. El tema que vamos a revisar en esta sesión se titula Pautas para la elaboración de un plan de trabajo. ¿Sí? Vamos a revisar cuáles son las características que debe tener un plan de trabajo. Obviamente, todos nosotros, o todos ustedes, quienes son los estudiantes de este curso, eh, son líderes de la iglesia, están ejerciendo algún ministerio, en algunos casos, bueno, el ser alumnos también los pone en una posición de ejercer liderazgos si antes no lo habían hecho. Y todos estamos ante esta necesidad de poder conocer, de poder saber cuáles son los elementos que debe contener un plan de trabajo. Así que en esto nos vamos a enfocar en esta ocasión, hermanos. Pautas para la elaboración de un plan de trabajo. Ese es el título de nuestra clase. Y voy a compartir con ustedes la ruta de la clase, es decir, cuál es la ruta, el temario, las paradas que vamos a estar haciendo en esta ocasión. Nos vamos a detener en algunos temas en particular, hermanos. Y bueno, pues nuestro inicio, mis hermanos, como ustedes ya saben, nuestro inicio tiene que ver con el repaso, con la retroalimentación, con la pregunta que hicimos la clase anterior. Después vamos a ver el siguiente tema, que tiene que ver con el proceso administrativo. Será un recordatorio eh, de aquella pregunta con la cual iniciamos nuestro curso. La pregunta con la que iniciamos el curso fue ¿cómo administrar la iglesia? Y hablamos acerca del proceso
administrativo. Recordarán ustedes de este proceso que es la planeación, la dirección, la supervisión, el control, ¿sí? Bueno, vamos a retomarlo porque para hablar de la realización de un plan de trabajo va a ser necesario pues ubicarnos en qué parte de este proceso nos estamos encontrando. Después vamos a ver lo que es la planeación en resumen, vamos a ver las etapas que conllevan el proceso de planeación. La planeación son una serie de pasos que se tienen que realizar y bueno, los vamos a ver de manera detallada, paso por paso. ¿Qué es la planeación? ¿Cuáles son los pasos eh, que implica? El siguiente tema que miraremos es el proceso de visualización, ¿sí? Cuando vamos a establecer un plan de trabajo, obviamente esto corresponde a una visión, ¿sí? A algo que queremos lograr, a un lugar al que queremos llegar como iglesia y qué es lo que estamos visualizando. Después vamos a adentrarnos un poco a lo que es una visión, ¿sí? La misión también. El siguiente punto tiene que ver con el diagnóstico. ¿Por qué es necesario hacer un diagnóstico? ¿Cómo hacer un diagnóstico? ¿Por qué hacer un diagnóstico? Serán algunos de los puntos que estaremos abordando en este punto, hermanos. Y a manera de adentrarnos en este tema del diagnóstico, les quiero proponer algunos parámetros para hacer un diagnóstico, ¿no? Y este parámetro le estamos llamando las 10 cualidades que debe tener una iglesia local. A eso nos referimos, ¿sí? Entonces, bueno, va a ser un parámetro, es una, digamos que una propuesta de reflexión, pero que nos va a servir también en la práctica para poder establecer un buen diagnóstico. Después nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con objetivos, estrategias y cualidades. Esa será otro de los puntos, el noveno punto que estaremos viendo en nuestra clase. El cronograma. Curiosamente, en muchas ocasiones cuando establecemos un plan de trabajo, en algunos casos a lo que nos referimos es el cronograma. Ahora nos vamos a dar cuenta que el cronograma no es el plan de trabajo, pero sí es parte importante de un plan de trabajo. Vamos a ver qué es un cronograma y cómo se debe de realizar. El siguiente punto que estaremos revisando tiene que ver con el establecimiento de metas. Estaremos cerrando nuestra clase retomando el tema de la planificación en resumen, el mismo punto con el que estamos prácticamente abriendo, vamos a ir cerrando y al finalizar, hermanos, compartiré con ustedes una estructura de un plan de trabajo, ¿sí? O sea, cuáles son los puntos que un plan de trabajo debe de contener. Así que yo deseo de todo corazón que esta clase pueda ser pues de mucho interés, de mucho provecho y que también puedan ustedes obtener herramientas útiles, herramientas que puedan aplicar desde ya también en su quehacer ministerial, obviamente en sus ministerios, en las actividades que ustedes están desarrollando. Uh-huh. Bien, pues vamos a pasar, mis hermanos, al primer punto, obviamente, y el primer punto es la retroalimentación, la retroalimentación que dice, ¿qué hicimos la clase anterior? Bueno, pues no somos muchos, pero vamos a dar la oportunidad para que quienes tengan en este momento eh, el deseo de poder compartirnos qué hicimos la clase anterior, lo puedan hacer. Adelante, hermanos. No sé quién quiera empezar. ¿Empiezo yo? Adelante, hermana Camila. Em, Empezamos con pautas para reuniones de trabajo,
que se dio comité activo, se organizan reuniones que los miembros disfrutan. Los propósitos de las reuniones pueden ser construir un espíritu fraternal, compartir información, también planificar programas, crear presupuestos, entre otros. Una descripción general. Deben realizarse de manera profesional, hacer que sea un tiempo bien invertido, que no se sienta que haya sido una pérdida de tiempo, ya que a nadie le gusta perder el tiempo. Incluir momentos de comunión, tener un momento para compartir algo juntos. El líder es el responsable de la reunión, ya haya sido un éxito o un fracaso. Las reuniones deben ser planificadas, pueden ser dinámicas o productivas, llevan a una buena satisfacción. Adaptarnos a lo que esté pasando, donde podemos llegar a una solución, ejemplo el COVID. No nos podemos juntar, así que buscamos la manera y llegamos a los medios virtuales. Muy bien, hermana Camila, muchas gracias. Muy bien. No sé si alguien más quisiera comentar eh, algo más respecto a la clase anterior, qué fue lo que hicimos la clase anterior. Pastor, para mí fue algo, o sea, está siendo de mucha bendición, por ejemplo, lo de ver, por ejemplo, solamente las clases en la forma que se lo está viendo ahora o que lo estamos aprendiendo en el sentido virtual, creo que es de mucha bendición. Y para mí es nuevo esto, porque bueno, es algo que como digo, a raíz de lo que fue la pandemia, ¿no? Se fue potenciando todo lo que tiene que ver lo virtual, ¿no es cierto? Pero es interesante y bueno, me llamó mucho la atención también el hecho de todas las aplicaciones y medios que tenemos para poder desarrollar, por ejemplo, lo que es un ministerio a una distancia dentro de la iglesia local, ¿no es cierto? Me pareció interesante y bueno, sí, también lo que compartía Camila, ¿no? El hecho de que eh, cada forma, eh, o sea, para ir organizando lo importante que es el hecho de comenzar las reuniones y todo eso, o sea, ciertas pautas que son tan importantes para el buen desarrollo y que en realidad sea lindo, que sea bueno, que sea edificante todo lo que se pueda estar trabajando en lo que es la planificación y también el desarrollo de cada reunión. Muchas gracias, hermano Baldi. Y me parece muy buena la aportación. A mí me parece que, bueno, al estar ustedes obviamente muy de lleno en los ministerios, en el ministerio pastoral, dentro de algún consejo, dentro de algún comité de toma de decisiones en la iglesia, pues obviamente este tipo de conceptos los podremos incorporar porque de alguna manera percibimos en dónde tenemos necesidades de poder eficientar de una forma muy práctica este tipo de conceptos. Bueno, pues gracias por esta retroalimentación, mis queridos hermanos. Vamos a avanzar ahora a dar inicio a nuestro tema en esta clase y voy a regresar, por supuesto, a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya la están viendo, hermanos, la pantalla? Sí, sí, pastor, se ve así. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, la pregunta con la que vamos a iniciar, pues en realidad resulta que es la pregunta con la que iniciamos el curso, hermanos, o una de las preguntas con las cuales comenzamos, que es cómo administrar la iglesia. Eh, pues cuando iniciamos con este tipo de pregunta, cómo administrar la iglesia, estamos dando por sentado que entendemos que la iglesia se tiene que administrar de alguna manera, ¿verdad? No estamos preguntando por qué administrarla. Entendemos que esto se debe de hacer, pero queremos saber cómo, cuál es la forma correcta de hacerlo. Y
lo que vimos, hermanos, es que existe un concepto que se llama proceso administrativo. Y aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Distinto porque en la clase donde vimos esto en un inicio, recordarán ustedes que era una especie como de reloj o como de pastel, como una torta, y cada rebanada, ¿verdad? En 4 rebanadas. Bueno, aquí no es una torta, no es un pastel, pero son estos puntos del proceso administrativo. Eh, son, el proceso está dividido en 4 etapas y que a su vez también está dividido, cada etapa está dividida en subetapas. Hoy nos vamos a enfocar en la primera etapa, que es la planificación, y vamos a ver eh, cómo la planificación se divide en varios pasos. Pero quisiera aprovechar a dar un repaso general de esto, hermanos. En la planificación ese es el momento en el cual eh, el equipo de trabajo establece las metas, define cuáles van a ser los objetivos, establece también cuáles son las estrategias y todo esto, las metas, los objetivos, las estrategias, se plasman en planes que ya realizados se dan a conocer a todos los involucrados en el proceso de trabajo, del quehacer de la iglesia. Después viene otra parte que es la organización. La organización, pues obviamente tiene que ver con el tema de tener una estructura, ¿verdad? Para poder funcionar, de tener una administración de recursos humanos. Ya hemos hablado, ¿verdad?, que nosotros como iglesia administramos recursos, recursos espirituales, recursos humanos, pero administramos también los recursos materiales y económicos, ¿verdad?, que surgen de la voluntad y del corazón de los fieles, ¿verdad? Que aportan con convicción para la obra de nuestro Dios. La tercera etapa o la tercera etapa de este proceso administrativo tiene que ver con la dirección. Es decir, ya estás en el trabajo, ya estás ejerciendo tu ministerio y bueno, pues eso tiene mucho que ver con motivación, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con comunicación, tiene que ver también con trabajo en equipo, ¿sí? Y la cuarta parte del proceso administrativo es el control. Y cuando hablamos de control, también hablamos de normas, de medidas, de comparaciones y por supuesto también hablamos de acciones correctivas. ¿Sí? Planteada este mismo proceso administrativo en forma de preguntas, sería algo parecido a lo siguiente. En la planeación nos hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Aquí es donde todo inicia, donde estás en blanco, donde llegas y puedes ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, hacia donde tú quieras, pero ese es el punto en el que vas a determinar qué es lo que se va a hacer, a dónde vamos a ir. Pero también es el punto en el que la primera pregunta, ¿qué se va a hacer?, se tiene que justificar con la segunda que vemos aquí. ¿Por qué se va a hacer? Es decir, ¿cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las necesidades? Eh, y la tercera pregunta también dice, ¿cómo se va a hacer? Estas preguntas son las que se abordan en el proceso de planeación. ¿Qué se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? El segundo proceso, la segunda etapa del proceso es la organización.
Y en la organización, a manera de preguntas, diríamos lo siguiente: ¿quién lo va a hacer? Es decir, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién lo va a hacer? Y la persona que lo va a hacer, ¿cómo lo va a realizar? Y no solamente eso, sino con cuáles recursos cuenta para hacerlo. ¿Con cuántos recursos cuenta para hacerlo? La tercera etapa es la dirección. Y hablar de la dirección es hablar de que se trata de ver que las cosas se hagan, que las cosas sucedan. Estamos hablando de supervisión. Y la última etapa, hermanos, que es el control, a manera de pregunta diría: ¿cómo cómo se ha hecho? ¿Sí? Debemos hablar de objetivos, hermanos. Y cuando hablamos de objetivos, es que nosotros como líderes debemos de tener una idea, debemos de tener una visión hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos encaminar los esfuerzos, hacia dónde queremos trabajar. Evidentemente, en el tema espiritual, hermanos, nosotros sabemos que los objetivos deben estar supeditados a la voluntad de nuestro Dios. A mí me parece un ejemplo muy eh, importante para mencionar esto que estoy comentando. Cuando el rey David le dice al profeta Natán: Natán, tengo el propósito de edificarle a Dios un templo. Yo vivo en un palacio y no es posible que el arca de la alianza viva en una tienda. El Señor merece lo mejor, así que en mi corazón he dispuesto a edificarle a Dios un templo. Bueno, era un buen objetivo del rey David. La primera respuesta de Natán fue: me parece una excelente idea. Obviamente estoy parafraseando, hermanos, el texto bíblico, pero Natán entusiasmado le dice: me parece una excelente idea, pero antes déjame consultar a Jehová para saber qué es lo que él piensa de todo esto. El profeta Natán consulta a Jehová y Jehová le dice: no, David no será quien me construya un templo. Y a través de Natán, el Señor le envía a David el siguiente mensaje y le dice: tú no serás quien me construya un templo, pero tu hijo Salomón, el que reinará después de ti, él sí será quien me construya un templo, ¿sí? Pero si tú te mantienes fiel y tus descendientes se mantienen fieles a mí, no faltará un descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel. Bueno, pues este es un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros tenemos que buscar que nuestros objetivos estén de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? El objetivo de David era muy bueno, si lo medimos en términos humanos, pero Dios le dijo no, o por lo menos tú no. Así que más que pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, deberíamos pedirle a Dios que nos permita trabajar en los planes que Él ya está bendiciendo. Eso es lo más importante. Los objetivos, hermanos. ¿Qué podemos decir de los objetivos? Que la consecución de los objetivos depende de dos factores. En el terreno de la obra de Dios depende de dos factores. El primero tiene que ver con la acción divina, ¿sí? Tiene que ver con la acción de Dios, con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere hacer para bendecir a su iglesia. Y por supuesto, hermanos, también tenemos que entender que tiene que ver con el esfuerzo humano. Baste como ejemplos algunos hitos de la historia de Israel, hermanos. Dios le da a Moisés y al pueblo de Israel una tierra prometida. Dios se las dio,
pero ellos tuvieron que marchar y tuvieron que pelear y tuvieron que conquistarlo. Fue voluntad de Dios que las murallas de Jerusalén en tiempos de Nehemías fuesen restauradas, pero el pueblo tuvo que trabajar arduamente día y noche para reconstruirlas. Entonces, de esta manera funcionan los objetivos en la obra de Dios. Depende de dos factores. La acción divina, hermanos, que es lo más importante, que es lo que nosotros debemos de tomar siempre en cuenta como lo esencial, que Dios valide, que Dios apruebe, que Dios dirija, mis hermanos, pero también el hecho de que el esfuerzo humano es necesario para que la acción divina pueda llevarse a cabo. Vamos a pasar al siguiente punto, mis hermanos, y este siguiente punto tiene que ver con la planeación. Y la primera recomendación, hermanos, ¿qué hacer durante el proceso de planeación? Antes, durante y después, lo que tenemos que hacer es orar a Dios. Antes, durante y después, tenemos que orar a Dios. Me parece, hermanos, que una forma importante en la que podemos concientizar siempre a la iglesia sobre la importancia de nuestra función en el mundo, tiene que ver con este momento, con este apartado, hermano. Eh, Sería sumamente importante, por ejemplo, que si nosotros estamos estableciendo en estas fechas quizá el proyecto de trabajo para el siguiente año, para los siguientes 2 años, que primero buscáramos sumergir a la iglesia en un ambiente de reverencia y de oración a Dios, en un eh, ambiente de humildad en el cual queremos indagar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el futuro inmediato. Y que eso mismo podamos hacer con nuestros líderes, hermanos. Que eso mismo podamos hacer con los líderes, con todos aquellos quienes trabajamos. Y no hay mejor manera, hermanos, no hay mejor manera de hacerlo que a través de la oración, ¿sí? Que a través de esta práctica individual y también, y también comunitaria. Así que la recomendación es antes, durante y después, ore, ore a nuestro Dios. Ahora bien, de las 4 etapas del proceso administrativo, les había dicho que la primera de todas estas etapas es la planeación, pero la planeación también se divide en en varios puntos, en varios procesos. Y aquí les comparto seis etapas o 6 procesos en los cuales podemos dividir la etapa de la planeación. El número 1 es el momento cuando nosotros proyectamos la visión y la misión. Ese es el número 1, ¿verdad? Por ahí vamos a empezar. Número 2 tiene que ver con la detección de necesidades. Detectamos necesidades. Número 3, definimos objetivos a lograr. Número 4, establecemos estrategias y metas. Número 5, definimos actividades. Y número 6, diseñamos
un cronograma. Quizá pudiera parecer un poco tedioso, hermanos, decir, ay, son 6 etapas. En la práctica, hermanos, y mientras más se practica, obviamente nos vamos a dar cuenta de que no es tan tedioso como parece, sino que es una forma muy interesante y a lo mejor y muy eficaz de poder hacer una planeación, ¿sí? La otra forma de planear, hermanos, pues es como muy empírica, como decir, bueno, pues este año vamos a hacer esto y punto, sin hacer una detección de necesidades, sin nada por el estilo, ¿no? Eh, bueno, lo menciono no a manera crítica, ¿verdad? Por lo menos no de una manera maliciosa, ¿verdad? Pero a veces los pastores cometemos el error de planificar, pero no planificamos de acuerdo a las necesidades, ¿sabe? Planificamos de acuerdo a nuestras propias características. Y esto pasa muy, muy a menudo, hermanos. Planificamos de acuerdo a nuestras características. Por ejemplo, los pastores tenemos distintas características. Hay pastores que son muy conocedores de la Biblia. Y perdón, esta no es una crítica maliciosa, hermanos, yo me disculpo. No estoy en un púlpito, estamos en una clase y yo con esa confianza expreso esta opinión, ¿no? Pero tenemos pastores muy conocedores de la Biblia. Y entonces, como el pastor se sabe muy conocedor de la Biblia, de la doctrina, de temas a lo mejor hasta difíciles que no todos los pastores dominan, entonces él su planificación es, bueno, pues este año nos vamos a enfocar en hablar de profecía y le vamos a hablar a la iglesia de profecía y vamos a enfocarnos en temas muy sofisticados como el tema de los fariseos, de los saduceos. Y qué bueno, ¿no? Son temas que honestamente son muy interesantes, pero de repente, pues en la iglesia tenemos otro tipo de necesidades, ¿no? Tenemos hermanas que están sufriendo violencia doméstica, tenemos hermanos que están sin trabajo, tenemos familias que están batallando demasiado con las cuestiones económicas y bueno, pues que están en la iglesia con el deseo de encontrar una palabra de Dios que les hable a sus realidades, pero llegan a la iglesia y escuchan hablar acerca de quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos, ¿no? Bueno, hermanos, nosotros tenemos que ver cuáles son las necesidades. Es como, por ejemplo, si vamos al dentista, yo creo que todos los que vamos al dentista, cuando vamos es porque tenemos una necesidad y nos duele una muela, ¿no? Y entonces el dentista nos dice, ¿sabes qué? Te tengo que hacer una cirugía porque traes una muela ahí atravesada y eso es lo que te está ocasionando tu dolor. Pero antes de hacerte la cirugía, te voy a dar una conferencia de 1 hora y media sobre el cepillo de dientes, cómo surgió el cepillo de dientes y cómo se desarrolló y quién lo inventó. Y yo le diría a ese dentista, hermano, perdón, doctor, está bien interesante la conferencia sobre el cepillo de dientes, pero yo lo que quiero es que primero me saque la muela. Tenemos que detectar necesidades, ¿sí? Eh, habemos otros pastores con otras características, ¿no? Está el pastor que dice, yo soy muy evangelista, ¿verdad? Pero que de repente está en una iglesia que tiene, que está anclada en otro tipo de situaciones, ¿no? Y que también tienen que ser atendidas. No tenemos que trabajar no pensando en nuestras características, sino planear de acuerdo a las necesidades de la iglesia, hermanos, y a las características de la iglesia en la cual estamos sirviendo. Bueno, después dice, definimos objetivos a lograr, es decir, hasta dónde vamos a poder llegar, cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear. Y bueno, vamos a ver cada punto en detalle. Ahorita estamos viendo de forma panorámica. Establecemos estrategias y metas. Después definimos actividades. Y al final, hermanos, solo al final,
diseñamos un cronograma, ¿sí? Ahí ese es el momento en el cual el cronograma tiene lugar, tiene razón de ser. Bien, el proceso de visualización, hermanos. El proceso de visualización es el momento adecuado para que usted determine la misión y visión. Ese es el momento adecuado. Ahora bien, ¿qué es la visión? La visión es una descripción que responde la siguiente pregunta: ¿cómo veo a mi iglesia en un futuro? ¿Cómo quiero que esté mi iglesia en un futuro? Esa es la visión. Y responde esta pregunta. En otras palabras, es el sueño deseado que buscamos lograr. La visión, la visión debe ser realista, al mismo tiempo debe ser clara y debe ser sencilla. Son las tres características: realista, clara y sencilla. Y nosotros, pues tenemos una gran ventaja, mis hermanos, porque la iglesia a nivel nacional ya tiene una visión, es decir, es una visión compartida, es una visión para todos los miembros, para todos los creyentes. Entonces, pues esta visión, hermanos, es el resultado de la suma, digamos, de los esfuerzos y de las comprensiones de los líderes de nuestra iglesia a nivel nacional, y es un recurso que nosotros podemos adoptar, lo podemos adoptar y al mismo tiempo también lo podemos contextualizar de acuerdo a las características de cada congregación. A esto nos referimos con la visión, mis hermanos. Pero también en el proceso de visualización tenemos la misión. Y así como la visión contesta la pregunta, ¿cómo veo a mi iglesia en un futuro? La pregunta que la misión responde es: ¿cuál es nuestra razón de ser? En otras palabras, la pregunta que responde es: ¿por qué existimos como iglesia? ¿Por qué es necesario que haya una iglesia? ¿Por qué es necesario que haya una iglesia de Dios del séptimo día? ¿Por qué es necesario que exista la iglesia en Ameguino, en Corrientes, en Buenos Aires? ¿Cuál es nuestra razón de ser? La misión, hermanos, es una descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido el esfuerzo. La misión determina las funciones a desempeñar para conseguir la visión de su distrito y o de su congregación. Y obviamente también a nivel nacional tenemos una misión y bueno, nosotros no podríamos caminar separados, distanciados de esa misión a nivel nacional. Tendríamos que partir de nuestra misión nacional para, eh, para poder desarrollar lo que nos toca como misión en nuestras localidades. Un ejercicio que se recomienda, que se pide, es que cada alumno elabore una misión
para su congregación. Fíjense, estaba recordando una historia, hermanos, que el doctor Howard Kleinbell pone al inicio de su libro Cuidado y asesoramiento pastoral. Y en esa historia él ejemplifica qué tan sencillo es para una iglesia perder de vista su misión. Por eso es importante que nosotros como líderes la tengamos siempre presente. Él menciona que en las playas de California, en cierta ocasión, una persona estaba nadando con una marea muy alta y entonces empezó a ahogarse. Entonces, bueno, había un salvavidas cerca de él. Eh, Esta persona, el salvavidas, fue y lo rescató, ¿no? Entonces, en señal de gratitud, la persona que había sido rescatada decidió unirse al grupo de salvataje y se hizo salvavidas también. Ya por fortuna en ese momento, ya no solamente había en esa playa un salvavidas, sino que había dos. Y después ocurrió, ¿verdad? Que pues otra persona también estaba ahogándose y, y uno de ellos acudió a su rescate y esta persona en señal de gratitud decidió también unirse al club de salvataje. Era uno en un inicio y de repente pues se fueron agregando varios y ya no eran uno, sino eran un grupo como de 7 u 8. Pero pues no todos los días había gente ahogándose y no a todas horas. Entonces ellos decían, pues pasamos aquí mucho tiempo, estamos aquí mucho tiempo sin hacer nada. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer con tanto tiempo libre que tenemos. Construyeron un lugar eh, para poder estar, eh, pusieron varios ambientes, una sala de lectura, y decían, bueno, en lo que, entre tanto, no hay alguien a quien rescatar, aquí vamos a estar, vamos a leer, vamos a estar al pendiente, y en el momento que haya necesidad, pues le rescataremos. Así sucedía entre las personas que eran rescatadas por los miembros del club de salvataje, se seguían agregando, ya no eran 8, eran 15, ¿verdad? Y obviamente pues ellos buscaban qué hacer y decían, bueno, tenemos que hacer algunas cosas, pusieron una mesa de billar, pusieron una rocola, es decir, hicieron actividades, hicieron algunos concursos, hasta que se llenaron de muchas actividades. Y dijeron, ¿saben qué? Tenemos tantas actividades que ya es difícil dedicarnos a, a salvar personas que se están ahogando. Vamos a asignar un comité, que haya un comité especializado y que ese comité se encargue de manera permanente de rescatar a las personas que se estén ahogando, mientras nosotros pues ya le damos seguimiento a todas las actividades que tenemos programadas. Y así lo hicieron. Ya eran un grupo más numeroso y dentro de ese grupo surgieron algunas voces que decían, algo estamos haciendo mal, hemos extraviado nuestra misión, nos hemos perdido, porque antes que cualquier otra cosa, nosotros somos un club de salvataje. Para eso fuimos creados. Y ahora estamos llenos de muchas cosas, pero no estamos haciendo esencialmente lo que es nuestra razón de ser. Y entonces ese grupo se constituyó un grupo disidente, se separó y a unos escasos kilómetros se establecieron, ¿verdad? Como un pequeño club de salvataje de 2 de 3 personas, intentando retomar lo que en sus orígenes era la sencillez de su misión. Pero con el paso del tiempo se repitió la misma historia como un círculo vicioso
Y el doctor Howard Kleinbell menciona que en California es muy común, ¿verdad?, ver en las playas muchos clubes de salvatajes, ¿no? Obviamente él hace toda esta historia como una comparación de la iglesia y cómo es tan fácil también que nosotros como iglesia podamos descuidar lo que es nuestra misión. Así que esto es muy importante, hermanos, que nosotros como iglesia constantemente estemos mirando y digamos cuál es nuestra razón de ser, por qué somos iglesia, cuál es nuestra razón de ser. Cristo fundó una iglesia, Dios en su corazón tenía desde un principio ya el propósito de que la iglesia fuese su pueblo en esta etapa, ¿sí? Eh, este es el tiempo de la iglesia, hermanos, definitivamente, este es el tiempo de la iglesia y tenemos que reflexionar sobre nuestra misión. Ujú. Muy bien, hermanos, vamos a tomar un receso, vamos a darnos 10 minutos y después regresaremos para continuar con nuestra clase.